Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Bien, ya estamos ahí. Efesios, capítulo 3, a partir del versículo 14. Dice de la siguiente forma. Efesios, capítulo 3, a partir del versículo 14, dice lo siguiente. Cuando pienso en todo esto, y ahí nos detenemos. Empieza el versículo diciendo de esta forma, ¿a qué nos obliga? Ir al contexto. Otra vez, siempre soy de contextos, ¿verdad? Y es necesario. Entonces, parte del capítulo 3, Pablo está explicando mucho de lo que es el plan de Dios. Por ejemplo, en el versículo 10 y versículo 11 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría, de todos los gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 11, ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando en el versículo 14 Pablo está diciendo, cuando pienso en todo esto, por lo menos está hablando en cuanto a qué, el plan de Dios. ¿Sí vamos bien? También en el versículo 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Cuando Pablo estaba pensando cuando pienso en todo esto, que estaba pensando en el plan de Dios, también referente a nosotros, estaba pensando en darle gracias a Cristo porque podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Y en el versículo 13 dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados, ¿sí? Entonces, cuando Pablo comienza el versículo 14 diciendo, cuando pienso en todo esto, se está refiriendo al plan perfecto de Dios, está hablando acerca del poder estar ante la presencia de Dios y también que no haya que desánimo. ¿Por qué? O sea, el entender que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo es maravilloso, es hermoso. ¿Sí? Es hermoso el hecho de que Dios me haya conocido desde antes de la fundación del mundo. Es hermoso saber que yo puedo o que alguien que ha creído en Jesucristo puede entrar ante la presencia de Dios. Entonces, teniendo todo esto, ¿por qué Pablo le está animando a la iglesia de los Efesios? Por eso les ruego que no se desanimen. No tiene que haber un desánimo. Lo que está invitando Pablo a hacer es eso. O sea, si las promesas que Dios nos ha dado no es para decir, ay, wow, qué bonita historia, ay, qué bonito cuentito, ¿verdad? Ay, qué bonita narración. No, son promesas reales y espirituales que Dios nos ha hecho. Y las tenemos que entender como tal, no como historietas, ¿sí? Porque o alguien alguna vez ha leído la Biblia como si leyera la revista El Vaquero, o como si fuese la TV y novelas, o como si fuese un periódico como cualquiera. No, ¿verdad? ¿Sí? Lo que dice la Biblia son verdades espirituales y Pablo estaba animando a la iglesia de los Efesios a que ellos no se desanimaran. Ahora, en el versículo 13 dice algo bien interesante. Dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. O sea, cosas que le está pasando a Pablo, ¿no? Ellos veían y se estaban desanimando. Pero después Pablo dice algo medio raro. Dice, mi sufrimiento es ¿por quién? Por ustedes. O sea, no me dices que no me desanimas, pero como que me bajas la moral diciéndome que estás así por mí. ¿Se dan cuenta? Y después dice, mi sufrimiento es por ustedes,
Así que deberían sentirse honrados, porque no es meramente directamente con los efesios, sino simplemente por el hecho de que Pablo estaba predicando el Evangelio, es por eso que Pablo estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio. Y dice, y deberían de sentirse ustedes honrados. ¿Por qué? Porque el Evangelio también ha llegado a ellos. Y ellos eran parte del plan de Dios, como ya lo hemos visto, y ellos también podían estar ante la presencia de Dios. Llegamos nuevamente al versículo 14 y dice, y cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Sí? Quiero resaltar el hecho de que Pablo, cómo conceptualizaba a Dios como Padre. Pero dice otra parte, versículo 15, el Creador. Debemos de entender que cuando los discípulos mencionan al Dios el Creador, es muy diferente al Dios de la religión. ¿Sí me explico? Porque al referirse al Dios creador, se está refiriendo ¿cuántos dioses creadores pudiéramos hablar? Nada más uno, nada más uno. Y cuando mencionan al Dios creador, es el Dios sobre todo. Ya no es el Dios meramente de los judíos, ya no es el Dios meramente de los gentiles, sino es el Dios creador de absolutamente todo. Y cuando es el Dios creador, cuando es el Dios único y verdadero, se está refiriendo precisamente a ese Dios único y verdadero que no hay otro. Y ese único Dios verdadero es aquel que hizo ese plan maravilloso de salvación, es aquel que nos permite estar ante Él y podernos acercarnos confiadamente, es aquel que de cierta forma podremos tener pruebas, pero aún así nos anima a no desanimarnos. Y todo eso, por eso, versículo 14 nuevamente Pablo dice, y cuando pienso en todo esto, dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Cuando una persona realmente conceptualiza a Dios de la forma correcta, no le queda más que decirle a Dios que gracias. Cuando hay un verdadero adorador en espíritu y en verdad para con Dios, este verdadero adorador en espíritu y en verdad siempre estará agradecido con Dios por todo lo que le ha permitido ser ahora espiritualmente. ¿Me explico? No estamos hablando de ser religiosos, no estamos hablando de ser parte de una religión, estamos hablando de realmente tener una relación correcta y directa con el Padre que nos ha permitido ser sus hijos. También en otros textos hemos visto que nos ha permitido ser sus amigos y que nos permita ser parte de su plan maravilloso. Versículo 16. Pido en oración que en sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser que interno, en el ser interior. ¿Sí? Que los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Por medio de quién? Por medio de su espíritu. Y no eso es parte de lo que prácticamente casi las últimas semanas hemos estado hablando, cómo Dios tiene que influir de cierta forma en nuestras vidas, en nuestro ser, y como dice aquí, interior, para que lo interior pueda reflejarse hacia lo exterior. Dice, y como dice aquí, y por medio de su espíritu, refiriéndose a qué espíritu? Espíritu Santo. Versículo 17, ahí nos vamos a detener un poquito y vamos a ver otras referencias. Dice algo bien interesante. Versículo 17. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Otra vez lo repito. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él.
Y igual a lo mejor muchos van a saltar y van a decir, a ver, ahí está, no que Cristo no habita en nuestro corazón, ¿sí? No que Cristo no entra a la puerta, ahora sí que no está, bueno, ahí no dice de la puerta, ¿verdad? Pero no dice, no, ahí está donde dice que Cristo habitará en el corazón. Entonces todo lo que dije anteriormente ya se vino abajo. Pregunta, ¿está hablando acerca de la salvación? No. Entonces es un tema completamente diferente. Y fíjense muy bien cómo lo dice. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes y ahí lo podemos remarcar, a medida que confíen en Él. Y eso hace mucha diferencia. Tenemos que entender que dentro del contexto bíblico, cuando se habla del corazón, no se está refiriendo al órgano físico que bombea sangre, sino al centro del ser humano interior. Por eso, el hecho de que mencionara que entonces Cristo habitará en el corazón, en el versículo 16 dice, y que los fortalezca con el poder en el ser que interior. Van una cosa con otra y ahorita lo vamos a ver un poco más. En la Biblia, el corazón es una palabra que engloba varias dimensiones de la vida interna de las personas. Una cosa, por ejemplo, nosotros somos, ¿de qué país somos nosotros? ¿Noruega o por ahí dicen que somos Noruega, ¿verdad? México, ¿sí? Ah, no, ¿somos qué? Bueno, ya se me olvidó este país que dice el gobierno que parecemos a ese país. Ok, entonces nosotros conceptualizamos como mexicanos lo que es el tema del corazón. ¿Sí? De hecho, cuando le expresamos a una persona amor, ahí ponemos un corazón, ¿no? Hasta hacemos así, o le hacemos así, ¿no? O cosas así, ya ahorita ya está de moda hacer el corazón de muchas formas, ¿no? Cosas así se pone. Entonces, todo lo que haga un corazón. Entonces, pero vamos a ver cómo en el contexto bíblico el tema del corazón es algo muy diferente. Primero, el corazón es el centro de los pensamientos y razonamientos. En nuestra cultura actual solemos ubicar los pensamientos en la mente, pero en la mentalidad hebrea, eso es, por eso tenemos que entenderlo, que la Biblia no la tenemos que entender como nosotros conforme a nuestra cultura, la tenemos que entender conforme a la cultura de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, el tema del corazón, referente a la cultura hebrea, el corazón era visto como el lugar donde se procesan las ideas y reflexiones. Vamos al Salmo capítulo 14. Ahora sí vamos a ver otros textos, vamos a ir de aquí para allá. Salmo 14:1. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Salmo 14:1 dice lo siguiente. Solo los necios dicen ¿en qué? En su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Entonces, ¿cómo es de que para la forma de pensar hebrea, para la forma de pensar del pueblo de la Biblia, cómo abarca el tema del corazón? Aquí dice otra vez, solo los necios dicen ¿en qué? En su corazón. Lo que para nosotros decir, ay, aquí lo que tienes en tu cabecita, lo que para ellos era el tema de el corazón. ¿Sí me explico? Y ahí tenemos que entenderlo a la forma hebrea, ¿sí? Porque si no lo entendemos de la forma hebrea, no podemos entender realmente cuál es el concepto del tema del corazón o por qué se dice en Efesios referente a Cristo en el corazón. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces,
es donde se maquinan o se procesan las ideas y reflexiones. Tanto que es las personas, como dice aquí, los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Quiénes dicen eso en su corazón? Los necios. Muy bien. Punto 2. El asiento de los sentimientos y emociones. El corazón también se asociaba con las emociones profundas, alegría, tristeza, angustia, amor. Vamos a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. ¿Cómo se está conceptualizando el tema del corazón? Es donde surgen ¿qué también? Las emociones, los sentimientos. Tanto que dice que un corazón contento alegra el rostro y un corazón quebrantado destruye el espíritu. ¿Sí? Normalmente para nosotros a veces dice que barriga llena, corazón contento, ¿verdad? ¿Sí? Cuando dicen, ay, es que si quieres enamorar a un hombre, hay que llegarle, ¿por qué? Por el estómago, ¿no? Por la cocina, guísala, etcétera. Con los judíos es diferente, ¿sí? Es a través con el tema del corazón. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, no, es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado de meter nuestra cultura a la Biblia. No, tenemos que sacar el texto para meterlo a nuestra cultura. ¿Sí vamos bien? Bien. Punto 3. La voluntad y las decisiones. En el contexto bíblico y judío, el corazón es el lugar donde se toman las decisiones morales y espirituales. No es solo lo que se siente, sino lo que se elige hacer. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: sobre todas las cosas, ¿qué dice? Cuida tu corazón. O sea, ¿por qué? O sea, porque hay que hacer ejercicio, porque hay que, no tomar no comer mucha sal, no consumir mucha sal por la hipertensión, etcétera. No. Se está refiriendo al hecho o al lugar en donde se toman las decisiones. Otra vez dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Para nosotros podemos pensar, es que lo que tú piensas, es lo que tú haces, ¿no? ¿Sí? Lo que tú piensas, y hay un texto que también refiere eso en cuanto a, así como el hombre piensa, así el tal es. Pero donde realmente, como dice aquí, se toman esas decisiones, dentro del contexto bíblico, dentro del contexto hebreo, el corazón para ellos y es simbólico, espero que me entiendan, es simbólico, la Biblia lo menciona de esa forma simbólica, es ahí en el corazón donde se determina el rumbo de la vida, donde se toman las decisiones. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Todo esto lo estoy diciendo porque tenemos que concluir a qué está refiriendo Pablo cuando Cristo está en nuestro corazón. Entonces, sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón. ¿Sí? Prácticamente diría, toma en cuenta, ten cuidado de las decisiones que tomes en tu vida. ¿Por qué? Porque de determina el rumbo de tu vida. Si una persona no toma las decisiones correctas, su vida puede tomar un rumbo
completamente equivocado y diferente a lo que Él quiera y diferente a la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, y último punto referente al tema del corazón. 4. La identidad más profunda del ser humano. El corazón es lo que uno realmente es delante de Dios, más allá de las apariencias externas. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el profeta Samuel va con Elí porque Dios le ha dicho que vaya con Elí, porque uno de sus hijos será el próximo rey, el que va a sustituir ¿a qué rey? Al rey Saúl. Muy bien. ¿Sí? Entonces en el versículo 7 dice lo siguiente, pero el Señor le dijo a Samuel, o bueno, ¿por qué le dijo? Bueno, versículo 6, nada más para contextualizar. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira qué? El corazón. Entonces, dentro del contexto bíblico, dentro de la cultura hebraica, el tema del corazón es muy, muy, muy importante y muy sensible. ¿Y qué podemos ver aquí? Cómo Dios, al decir que ve el corazón de la persona, es porque está viendo a la persona casi, casi como sin cuerpo, ¿no? Lo que hay realmente en su interior. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al centro integral de la persona, donde se unen pensamientos, emociones, voluntad y espiritualidad. Es como decir lo que realmente eres por dentro, lo que dirige tu vida, lo que solo Dios conoce completamente. Regresemos a Efesios capítulo 3, versículo 17. Entonces, ya teniendo más en mente esta situación, por eso es que nuevamente le doy lectura desde el versículo 16. Pido en oración que en sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el qué? En el ser interior, ¿sí? En sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad, en el hecho de que Dios nos ve tal y como somos. Dice, por medio de su Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón. Prácticamente ya entendiendo todo esto, ya lo vemos diferente, ¿verdad? Ya conceptualizamos el tema del corazón, que es entonces, no es de decir así como bien fácil, es que ya Cristo habita en mi corazón. Mejor ni lo digas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si realmente una persona dice, es que ya ahora Cristo habita en mi corazón, ¿qué es lo que está diciendo? Que entonces todos sus pensamientos están enfocados a Cristo. Está diciendo que todas sus emociones están enfocadas y controladas por Cristo. Está diciendo que todo lo que Él decida y todo lo que Él toma las decisiones de su vida están en Cristo. Y cuarto, está diciendo que Dios lo ve ahora a él desnudo y ve a Cristo en él. ¿Por qué?
Porque Cristo ahora está en su corazón. ¿Me explico? O sea, y ahora que las personas igual con y dijimos nuevamente aquí en la escuela dominical, en la mañana, referente a ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón para ser salvo? Y va la gente, pero aún a esto no se les está explicando lo que significa que Jesucristo realmente habite en el corazón de una persona, porque es realmente cuando todo el ser de la persona está completamente dominado ¿por quién? Por Cristo. ¿Sí me explico? No nada más es decir por decir las cosas. No nada más es decir, ay, bien romántico. Ay, ahora Cristo está en mi corazón. Ay, tan bonito que me hace sentir Cristo en mi corazón. Así lo dice la gente. Pero Cristo no viene a hacerte sentir bonito, ¿eh? Cristo no viene a hacerte sentir bonito. Viene a transformarte, viene a cambiarte, ¿sí? Viene inclusive a hacerte hacer cosas que antes no hacían. ¿Cómo qué? Como perdonar, ¿sí? Como el mostrar misericordia hacia los demás. Si realmente Cristo realmente está en el corazón de una persona, todo su ser tiene que estar en Cristo. Por eso, otra vez, versículo 17 dice, entonces Cristo habitará, dice, en el corazón de ustedes a medida, o sea, conforme van ustedes, ¿qué? Confiando en Él. Cristo nunca, por decirlo así, va a habitar completamente en nuestro ser si nosotros no confiamos en Dios. ¿Sí me explico? Dios, pónganse a pensar esto, ¿Cristo confiaba plenamente en el Padre? Sí. Y fue obediente hasta la cruz. Y sabía lo que le iba a pasar. Y aún así, Jesucristo fue obediente y dijo, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Entonces, ¿Cristo tenía miedo para ir a la cruz? Sí, sí. Y nosotros podríamos tener miedo ante muchas cosas, ¿sí? Miedo ante situaciones en las cuales podríamos decir, ay, si yo fuera otro, eso no lo haría, ¿sí? Pero en Cristo sí lo tengo que hacer. Si digo y presumo de que, ay, es que ahora Cristo está en mi corazón. Sí, porque inclusive cuando se predica y se hace esta oración mágica, a veces, y hasta con vergüenza lo digo yo, porque yo también lo diga a decir, ¿y ahora dónde habita Cristo? Y ya la persona ya sabe qué decir, en mi corazón. ¿No dicen así? Pero eso no es el Evangelio. Porque si realmente Cristo habitara en el corazón de la persona, realmente estaría todas sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones y la misma presencia de Cristo estaría en ellos y sería una persona completamente obediente y entregada a Dios. ¿Me explico? Pero como dice aquí, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Entonces, si una persona no confía en Dios, que de repente diga, ay, es que, no sé, me va a pasar esto y ande temerosa porque qué va a comer, qué va a tomar, que no tiene trabajo, que no sé qué, y empieza con esas situaciones de desconfianza en Dios, ¿podría decir que realmente Cristo habita completamente en él y que Cristo está en su corazón? No, no. Porque eso va a ser a medida que, ¿qué? ¿Que Cristo toque la puerta de mi corazón para entrar? No, a medida que se vaya teniendo confianza en Él, ¿me explico? ¿Sí? Eso es muy importante resaltarlo. Y después dice, qué interesante, echarán ¿qué? Raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Es lógico. Es lógico que una persona donde Cristo esté gobernando su pensamiento, donde Cristo esté gobernando sus decisiones, donde Cristo esté gobernando sus emociones, donde Cristo realmente esté dentro, sea parte de la persona, ¿qué es lo que va a pasar?
que esta persona siempre mostrará el amor de Dios que ha recibido y que esas convicciones que ahora tiene la persona, ¿qué pasará con la persona? Y ella los mantendrán fuertes. Entonces, ¿por qué habrá cristianos que de repente dicen, ay, es que la vida es bien difícil, ay, es que es bien difícil llevar una vida cristiana, ay, es que, miren, ay, el enemigo cómo me ataca, ay, es que el Señor le da sus mejores batallas a sus mejores soldados y sintiéndose soldado? No. Y aquí siempre hemos dicho que nosotros necesitamos problemas. ¿Y los necesitamos para qué? Para que nuestra fe y nuestra confianza en Cristo siempre se fortalezca y nosotros vayamos creciendo. Y a medida, como dice aquí, y a medida que Cristo va siendo parte de nosotros en nuestro corazón, todo eso irá haciendo ¿qué? Raíces. ¿En dónde echaremos las raíces? ¿En la roca o en la arena? En la roca que es Cristo. Y todo eso, todas esas raíces, como dice aquí, nos mantendrán fuertes. Y una persona que realmente ha echado raíces fuertes en Cristo, como dice Pablo en otra porción, vendrá una persona con cualquier viento de doctrina y se la llevará. No, porque conocerá a Cristo, conocerá su voluntad, conocerá la palabra de Dios. Pero si no conoce la palabra de Dios, si no conoce a Cristo, pues viene cualquiera y dice, no, pues es que ya no es válido congregarse los domingos, hay que congregarse en el día del Shabbat, ¿no? Es bíblico, ¿no? Ahí hasta que nombres, para poder glorificar al Shaddai, ¿no? Al Elohim, cosas así, ¿no? Entonces, pero lamentablemente cuando una persona no tiene una vida de crecimiento en su vida espiritual, no hay raíces en las que se puedan agarrar. Y cuando viene una persona, cuando va a otro lado, donde por cualquier cosa que no vino aposentado algo, que va a otro lado y de repente le enseñan otras cosas, ay, es que acá sí me hicieron sentir bonito, ¿verdad? Es que acá sí me hicieron sentir que realmente Dios estaba en mi corazón. Ya tomarás tú tus decisiones y las raíces que tengas realmente. Versículo 18 dice lo siguiente. Espero que puedan comprender. Fíjate, hasta Pablo dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Toda esa expresión, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que el amor de Dios, como ya lo hemos visto, el amor de Dios nada más es decir, ay, te amo y que Dios te ama y que Juan 3:16, porque de tal manera amor, y nada más un amor así. No. Otra vez repitiendo, ¿qué era lo que decíamos en la escuela dominical de hoy en la mañana? El tema del amor no es como el mundo lo enseña. El del amor no es como el mundo dice, es como lo tiene que decir la Biblia. Y nosotros tenemos que aprender del tema del amor como lo dice de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo? No solamente es una palabra, sino es que dice, espero que comprendan, que puedan comprender todo lo ancho, lo alto, lo profundo, todo, porque es una inmensidad. ¿Sí? Cuando alguien dice te amo Dios, o que cuando entiende que Dios le ha amado, la palabra se queda corta. La palabra se queda corta porque el amor de Dios es muchísimo más que solamente un te amo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es muchísimo más. Versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Qué interesante que el mismo apóstol Pablo sabía eso. O sea, ¿cómo podemos comprender la inmensidad del amor de Dios? Tristemente lo hemos rebajado a un mero emoción, un mero sentimiento, el amor de Dios, y eso no es el amor de Dios. Las emociones, los sentimientos es lo que el mundo enseña referente al amor, pero referente a Dios es mucho más allá,
lleva más a las acciones, lleva más inclusive a hacer algo en contra de la persona, ¿sí? Dios mismo se quitó a su propio hijo para entregarlo para bendición de alguien que no se lo merecía. ¿Quién era ese alguien? Nosotros. ¿Sí me explico? De hecho, qué interesante, el mismo Señor Jesucristo dice, a ver, porque ustedes ayudan, le animan, le dan a quienes aman, y a quienes saben, y a sus parientes, y a quienes saben que se los van a retribuir. Qué chiste. De eso no se trata. El verdadero amor es realmente el dar y sin esperar nada a cambio. Inclusive darle a alguien que no se lo merece. Esas son las profundidades de Dios. Ese es el cambio de paradigma que Dios trae. Eso inmenso que lamentablemente si nosotros seguimos tratando de meter a Dios en nuestro criterio, nos va a explotar la cabeza porque Dios no va a caber. Porque Dios es muchísimo más amplio, más alto, más ancho, más todo. Y como dice Pablo, dice, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Y qué dice más adelante? Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida. ¿Cuál es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida? Que Cristo realmente habite en nuestro corazón. ¿De qué forma? Otra vez repito, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, que realmente Cristo se haga carne en nosotros, ¿sí? Y como dice aquí, entonces serán completos en toda la plenitud de la vida. Cuando un verdadero creyente, o cuando hemos escuchado, y repito otra vez este caso, cuando escuchamos que alguien dice, es que era cristiano y de repente se quitó la vida. ¿Qué podríamos pensar? ¿Que realmente fue cristiano? No, porque un verdadero cristiano tiene que tener cuando si realmente Cristo está gobernándolo y Cristo está en su corazón, o sea, imagínense, Cristo estando y diciendo, Cristo, ya no puedes, pues mátate ya. ¿Cristo puede decir eso? O así como un soldado, ¿verdad? Si ya no puedes, ya desértate, ¿no? Luchaste bien, soldado. Te espero en el cielo. Muérete. No, jamás, jamás. Entonces, una persona que se diga o que se presuma ser creyente o cristiana, jamás va a tener un pensamiento de derrota, un pensamiento en el cual lo lleve a tomar algo en contra de su propia vida. ¿Y más por qué? Porque ya no se pertenece a sí misma, sino le pertenece ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando realmente Cristo aborda todo el interior de la persona, como dice Pablo en el versículo 16 nuevamente, los fortalezca con el poder en el ser interior, ¿sí? Cuando realmente la persona es fortalecida en su ser interior, dice, entonces serán completos, versículo 19, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida. Tendrán vidas completamente diferentes, dichosas. ¿Todo por qué? Porque Cristo está en la persona. Y dice, y el poder que proviene de Dios. Pues sí, porque realmente va a ser a través de nuestras fuerzas. No, va a ser a través de la confianza que nosotros pongamos en Cristo, como ya lo acabamos de leer, y que Cristo con su poder nos ayude. ¿Sí me explico? Porque si Cristo no nos ayuda a que nosotros tengamos un cambio de vida, simplemente nuestra vida va a seguir siendo igual. ¿Sí? O sea, no puedo ser, yo antes que era muy enojón, muy iracundo y todo, ahora que ya soy cristiano, soy enojón, soy iracundo, pero cristiano. Me enojo santamente. No, ¿verdad? O sea, el enojo y la ira es lo mismo. Entonces, hay que cambiar esa situación. ¿Sí? Hay que cambiar ese tipo de acciones. Versículo 20 y 21 dice lo siguiente.
Y ahora que toda la gloria sea para Dios, ¿sí? Quien puede lograr mucho más allá de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y hay algo que también tenemos que entender, que muchas de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida, inclusive cosas que a lo mejor no le pidamos, y Él las hace. Nosotros le estamos pidiendo a lo mejor cierto algo, ¿no? Cierta ayuda en algo, y Dios es inmensamente poderoso y como dice aquí, quien puede lograr mucho más allá de lo que pudiéramos pedir. ¿Sí? A lo mejor nosotros estamos pidiendo a Dios cierto algo, algo poquito, ¿no? Algo poquito. Pero Dios dice, ¿y si te quiero dar más? ¿No? ¿Y si te quiero dar más? ¿Qué le pasó a Salomón cuando estaba bien Salomón? Salomón, ¿qué pides? No, pues bueno, pues voy a liderar tu pueblo. No es tarea fácil. Solamente pido sabiduría, ¿sí? Porque antes yo dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres que te ayude a eliminar a tus enemigos, riquezas, etcétera? Salomón dijo, solamente quiero que me des sabiduría. ¿Y qué dijo Dios? Pues te voy a dar sabiduría y te voy a dar aún lo que no me pediste, ¿sí? Fue mucho más allá. Pero imagínense, si una persona quisiera, de una forma hasta, no sé, podemos decirlo, hasta convenenciera, quisiera todas las bendiciones de Dios o que Dios les bendiga plenamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Simplemente dejar que realmente Cristo habite en su corazón de la forma correcta. Formar esas raíces de Cristo. ¿Sí? Pero qué interesante, ¿qué es aquí lo interesante? Que cuando una persona ya deja que Cristo habite en su corazón, que Cristo, ya las demás cosas son por añadidura. Ya, si me da un coche, qué bueno. Si me da qué bueno. Y si no, pues no. Si me da una casa, qué bueno. Y si no, pues no. Si me da esto, qué bueno. Y si no, pues no. ¿Por qué? Porque se enfocaría y la importancia de su vida recargaría solamente su comunión con Cristo, porque entendería inclusive que todo esto lo que tenemos ahora es meramente pasajero. Y realmente nuestra habitación celestial va a estar allá junto a Él. Imagínense, solamente aquí pongan ustedes, a lo más que vivamos, y estoy exagerando a lo mejor, 100 años, ¿no? 100 años. 100 años no son nada con decir que voy a estar en el cielo viviendo en el lugar que Jesús me preparó 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años, millones y millones y millones y millones de años. ¿Cuánto dura la eternidad? Para siempre, para siempre, para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces, estando ya en el entendido de Dios, por qué nos enfocamos y hacemos lo más importante, los bienes materiales o las cosas humanas? ¿Sí me explico? Que sí, algunas cosas son necesarias, pero a veces nuestro enfoque, como lo podemos ver, todas las intenciones del corazón del hombre son para adquirir cosas que inclusive nos alejan de Dios. ¿Sí me explico? Sí, y veíamos un texto, no sé, recuerdo si la semana pasada o antepasada, decía, tenemos que pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. ¿Por qué? Y una persona que piensa de esa forma es una persona donde realmente puede decir, realmente ya ahora ya Cristo habita completamente en mi corazón, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi voluntad, en mis actos, ¿sí? Y todo mi ser está enfocado en Cristo. Y versículo 21 dice lo siguiente, gloria a Él, ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Una persona, y como ya lo vimos, puede glorificar a Dios realmente y decir, es que yo solito soy iglesia aquí nada más con mi esposa y mis hijos. No. ¿Dónde se manifiesta la gloria del Señor?
en la iglesia. Entonces, ¿será importante congregarnos? Sí, muy importante, muy importante. No dejarnos de congregarnos, como veíamos hoy en la mañana, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre. Y como dice, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Y el apóstol Pablo por eso dice en el versículo 14 nuevamente, cuando pienso en todo esto, todo lo que Dios hace en la vida de él, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, todo lo que Dios quiere que seamos nosotros, que tengamos una vida plena, tengamos una vida completamente rebosante y llenos de alegría. ¿Qué es lo único que podría hacer una persona así? Darle toda la gloria, gracias a Dios por Cristo Jesús, por siempre. Siempre seré una persona completamente agradecida. Si una persona no entiende lo que Dios ha hecho o lo que Cristo ha hecho por ella en su vida y no agradece, no es agradecida, pues entonces es porque no ha entendido la salvación de Cristo en su vida. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.